En el marco de las primeras jornadas Puertas Abiertas del posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, comentaremos acerca de la maestría en Información y Comunicación para el Desarrollo desde la perspectiva de esta presentación que tiene por título Información, Investigación e Innovación para el Desarrollo. Comenzaremos mencionando el vínculo entre investigación y desarrollo es bastante estrecho, porque de hecho, desde una perspectiva personal, el desarrollo realmente es el desarrollo de las capacidades productivas de una sociedad. Entonces, esa acumulación de capacidades a nivel individual son complementarias, son más complejas, más productivas. Entonces, en cierto sentido, el desarrollo es la acumulación de conocimiento. La investigación y la docencia en las universidades son consustanciales. Este es un núcleo que requiere esfuerzo, perseverancia e inversión para mantener, desarrollar, incrementar la calidad de la investigación, y esto marca la diferencia dentro de los sistemas de educación superior en los diversos países. Comenzamos con el término de economías del conocimiento. Este término refiere a una caracterización por el uso intensivo de la información y la producción de conocimiento con el apoyo de robustas infraestructuras que enlazan sus economías con los sistemas nacionales de innovación, convirtiéndolos en ejes fundamentales para su desarrollo y con la idea, con el objetivo de fortalecer áreas vitales de la sociedad con miras a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Estos conceptos, el primer elemento que podemos destacar es como en el año 62 Maslow ya destaca 4 elementos, que es la importancia de la ciencia básica y aplicada, el desarrollo de la educación superior en cuanto a formación e investigación, y el sistema de innovación, además de la creación de patentes. Más recientemente, en el año 1996, la OCDE hace mención a eso precisamente que mencionamos anteriormente, que es el uso intensivo del conocimiento, que se convierte en eso, en un factor destacado para el crecimiento económico y competitivo de las sociedades. Estos autores, Gaona, Rivera, Sierra Castillo y González Gómez, en el año 17, mencionan 5 aspectos dentro de las economías, mencionan 4 aspectos dentro de las economías de conocimiento. El primero hace mención a la infraestructura de la información y de las comunicaciones, es decir, toda esa compleja estructura que permite la generación de información, el uso de la información y cómo esa información llega a la sociedad. Ese es un elemento. El otro aspecto está vinculado con la formación del capital intelectual que permita apropiarse de esa información necesaria para el desarrollo de los países. El tercer elemento que mencionan estos autores hace referencia a los sistemas de innovación, es decir, es esa estrategia que busca desarrollar elementos claves para impulsar la creación y consolidación de sistemas necesarios e indispensables para que las empresas generen innovación. El otro elemento que está vinculado son los incentivos económicos y los regímenes institucionales. Es decir, el Estado necesita incentivar de forma económica, invertir en conocimiento, y debe haber ciertas reglas del juego muy claras para que
estos cuatro elementos que los autores mencionan lleguen a un óptimo desarrollo. Desde mi perspectiva, yo agrego la infraestructura, que es un concepto que Cornella utiliza para hacer referencia a cómo se usa y se explota la información para un máximo rendimiento. Esto es indispensable para la generación de estas economías del conocimiento. Aquí presentamos cuál es la posición de los países de acuerdo a este ranking de las economías más innovadoras del año 2021, el índice de innovación de Bloomberg de este año. Y vemos cómo hay una primera parte, uno de los 6 primeros países que son los más innovadores. Está en primer lugar Corea del Sur, Singapur, Suiza, Alemania, Suiza, Dinamarca, ningún país de América Latina o de Iberoamérica. En un segundo renglón observamos ya la presencia en este ranking de países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, países de América Latina que tienen una posición bastante representativa, bastante importante dentro de las economías más innovadoras. Hay 3 termómetros que miden la competitividad de los países. Y estos termómetros, unos son los del Banco Mundial, el otro lo genera el Foro Económico Mundial de Davos, y el tercero, al que vamos a hacer referencia en este momento, es el de la Universidad de Lausanne en Suiza, que produce este índice de competitividad global. ¿Y qué mide el índice de competitividad global? Mide elementos diversos que van desde el medio ambiente, la sociedad en sus aspectos de apertura, los sistemas políticos, económicos, la eficiencia para hacer negocios dentro de estos países y la infraestructura tecnológica, científica, capital intelectual para poder realizar negocios dentro de los países. En este índice de competitividad del año 2021 observamos, y tomé solamente los países de América, como en primer lugar está Estados Unidos, segundo lugar Canadá, y vamos descendiendo donde Chile es el primer país de Sudamérica que está en el puesto 44 entre el conjunto de países, que son 64, y en tercer lugar en América. En el caso de Venezuela, está en el 9º lugar dentro de los países de América, y en el puesto 64 de 64 países que son estudiados en este índice. Es lamentable la posición que ocupa Venezuela, como ha descendido en cuanto a la competitividad en comparación con otros países de la región. Y aquí tenemos un elemento que queremos destacar y son las brechas de conocimiento. Brechas de conocimiento que están allí y que de ser superadas podemos mejorar como país. Entonces, la inversión en la creación y acceso al conocimiento son 2 variables indispensables para cerrar las brechas en las economías de conocimiento. Y estas economías que están basadas en la innovación, los avances tecnológicos, han generado en los países de verdad mejoras sustanciales en la calidad de vida de sus ciudadanos. El cómo hacer las cosas mejor está vinculado al aprendizaje de las sociedades, que requiere de una inversión dirigida a la investigación y al aprendizaje para reducir brechas de información, que a su vez están vinculadas con el acceso a grandes volúmenes de datos e información y a la capacidad cognitiva de cómo utilizar estos datos y esta información para la solución de problemas.
El conocimiento, es decir, su acceso y su generación, se convierte en un elemento clave para la sociedad. El conocimiento es un bien público, en el sentido de que su uso por una persona no reduce la cantidad disponible para otras. Entonces, el acceso y generación de conocimiento requiere de inversión con fines de obtener un retorno a esa inversión y mejorar la calidad de vida de las personas. Es necesario ofrecer a los trabajadores, es decir, contar con una oferta de trabajadores de conocimiento elevada y la capacidad de estas sociedades de absorber a estos trabajadores. Y aquí observamos, en cuanto a acceso y generación de conocimiento que requiere, esos elementos que ya mencionamos requieren de inversión, cuánto invierten los países de su PIB en información y desarrollo. El dato de Venezuela disponible en las estadísticas del Banco Mundial son las del año 2014, y allí se mencionó que el 0,34% del Producto Interno Bruto se destinó en ese momento, ese año, a la investigación y desarrollo. Observamos que Brasil es el primer país de Sudamérica que tiene un porcentaje de ese PIB más alto, y seguido de Argentina, Ecuador, Chile y Colombia. Y aquí pasamos a unos datos de cómo está la investigación en Venezuela, datos tomados desde Scopus, que es una gran plataforma de análisis de información, y específicamente a través de su herramienta que es Saibal. Aquí observamos, y la pregunta es, ¿tiene Venezuela un sistema educativo altamente competitivo? El mundo ha hecho unos cambios fundamentales que están influyendo en las economías, que es en las economías de conocimiento, que es a lo que nos estamos refiriendo en este momento, y en algunas tendencias eso ha cambiado la estructura ocupacional. En consecuencia, aspectos como los sistemas educativos requieren modernizar sus procesos de enseñanza-aprendizaje para hacerlos más competitivos. Ante estos cambios, se plantea el caso de las universidades en Venezuela, que van a contracorriente de estos cambios por las dificultades que atraviesan nuestras universidades. Si observamos solo el aspecto de producción de conocimiento de Venezuela entre 2016 y 2021, según estos datos de Saibal, esta herramienta de análisis, tenemos que la producción sobre todo de artículos científicos indexados en esta base de datos, muestran cómo desciende año a año en el país. A su vez, como las citas que recibían o que han recibido estos artículos, que es un elemento importante dentro de la ciencia, también cómo han descendido paulatinamente. Es decir, cada día tenemos menos presencia en el quehacer científico a nivel nacional e internacional. La producción, y esta es una lámina de cómo están los países en la producción de conocimiento, y solo tomamos Sudamérica. Entonces, en primer lugar tenemos Chile, Argentina y Colombia como un primer grupo de países que lideran esa producción de conocimiento. Venezuela está en el tercer grupo. Ese descenso que observamos entre los años 2016 y 2021 se observa aquí en comparación con otros países de la región. Venezuela solamente supera en producción de conocimiento a Bolivia y Paraguay. Si a ese mismo gráfico le agregamos Brasil, vemos la enorme brecha que existe entre los países anteriores y Brasil. En este caso hay que considerar que Brasil es el gigante de Sudamérica, y no solamente poblacionalmente, sino también en la producción de conocimiento. Su aparato productivo es muchísimo más grande que el de estos otros países, y observamos allí esa diferencia. Aquí hay a manera de ejemplo simplemente
¿Cómo ha sido el impacto en el mercado laboral de todos estos cambios acontecidos? Y cuando hablamos, por ejemplo, de inteligencia artificial, ¿cuáles son las características que está solicitando una empresa de alto nivel en cualquier parte del mundo para estudiantes o para profesionales que quieran incorporarse a esta área de la inteligencia artificial? Bueno, matemáticas, habilidades, la resolución de problemas, ingeniería de software, sistema, modelaje, evaluación de datos, aprendizaje por esfuerzo, procesamiento de lenguaje natural, algoritmos. Es decir, están solicitando profesionales de muy alto nivel. Entonces, aquí tenemos otro elemento. Anteriormente nos referimos al aparato educativo, vamos a llamarlo así, y en este caso a la competitividad en la industria. ¿Qué necesita la industria en este momento? Bueno, habilidades, ese desarrollo de habilidades en tecnologías emergentes, soluciones innovadoras, que pasan por esos elementos como los emprendimientos digitales, las industrias 4.0, las ciudades inteligentes, el Internet de las cosas, capital intelectual, la modernización de los marcos legislativos, reglamentarios. Es decir, la competitividad de la industria está asociado y si observamos hay un elemento transversal y aquí está el uso de los datos, de la información y del conocimiento. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? Es cómo generamos y retenemos talento e inversión. Y aquí tomo las palabras de un investigador dominicano de altísimo nivel que es Gómez Valenzuela y nos preguntamos cuál es el flujo de conocimiento entre las universidades y los procesos de innovación y transformación en los espacios de la sociedad. Es decir, estamos en las universidades contribuyendo con esos espacios de innovación y transformación. En algunos países observamos que sí, en otros hay que apuntalarlos, hay que desarrollarlos. Entonces, la producción científica, ¿qué significa? Bueno, significa inversión en investigación, es protección de la propiedad intelectual, actualización de su infraestructura e infraestructura científica y tecnológica, es la formación de profesionales, es decir, es vincular los centros de investigación de conocimiento con las empresas para generar esa competitividad en las sociedades y en los diversos países. Desde esta perspectiva, y esta es la introducción que nos lleva entonces a presentarles la maestría en información y comunicación para el desarrollo, un programa de larga data en el posgrado de la Facultad de Humanidades y Educación que tiene como objetivo estudiar la generación, gestión y uso de la información en el mundo, pero vinculada a necesidades y problemas en áreas como pobreza, salud, migración, caudillismo, estatismo, autoritarismo, proteccionismo, es decir, elementos que están relacionados con que al ser superados indican que la sociedad está en una etapa de desarrollo. Entonces, analizar la calidad de sus sistemas y servicios vinculados con información es otro de los elementos de esta maestría. También contribuir como los fines, cuando se pensó, se diseñó esta maestría, se pensó cómo contribuiría a la formación de ese capital intelectual para producir esas innovaciones y esos cambios necesarios para la investigación, la docencia, la extensión, mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación. La profesora Olga Oropesa de Ojeda fue la persona de la cabeza visible de esta maestría y durante años la dirigió pensando precisamente en la contribución de sus egresados en mejorar y fortalecer el desarrollo de la sociedad. Propiciar entre sus egresados esa visión integral de fenómenos informativos, comunicacionales,
cognitivos, tecnológicos, que están asociados a la realidad latinoamericana, que si bien hay puntos de coincidencia con otras regiones del mundo, es una región particular con enfoques y visiones particulares. También el fomento de una actitud ética hacia todas las intervenciones, participaciones dentro de los problemas que afectan los países latinoamericanos, es otra de las visiones que se tienen con esta maestría en información y comunicación para el desarrollo. Aquí también la idea es examinar el tema del desarrollo, pero basado en datos e información. O sea, el eje central es la información y los datos. ¿Cómo estudiamos la generación, el surgimiento, el tratamiento, el uso de los datos y de la información, y que esto genere políticas en beneficio de la sociedad? ¿Cómo mejoramos la calidad de los servicios que ofrecen los gobiernos y para que sean más eficientes en la toma de decisiones? ¿Cómo analizamos esas políticas gubernamentales de los datos e información por todos los beneficios que estamos observando se producen si se hace un desarrollo de estos elementos? Entonces, los perfiles de ingreso para los interesados en esta maestría, mira, van desde los empleados de la administración pública y privada, bibliotecólogos y archivólogos, comunicadores, educadores, egresados en las áreas de ciencias sociales. Es decir, esta maestría se nutre de la multidisciplinaridad de egresados en diferentes profesiones que contribuyen desde su visión, desde su formación particular en el engrandecimiento de las potencialidades de la información para lograr ese ansiado desarrollo. Entonces, esos son los perfiles. Entonces, está abierto a profesionales de las más diversas áreas. La estructura de la maestría son 4 periodos académicos de 4 a 16 semanas cada uno, con 3 grandes áreas de concentración, que un primer periodo que tiene las bases teóricas del desarrollo. Estas son las asignaturas, las teorías del desarrollo. Fíjense que es importante identificar teorías y qué significa el desarrollo para los países, cómo se organizan las instituciones y las organizaciones en diferentes niveles de un país, cómo están estructurados, creados los sistemas de información y comunicación. Ya en el periodo 2 estamos hablando de materias que implican la organización del conocimiento, la gerencia del cambio, una asignatura de metodología, porque es importante saber generar, por ejemplo, proyectos de investigación vinculados en estas áreas. En el periodo 3 tenemos organización del conocimiento, en secuencia con lo que vimos en el periodo 2, comunicación y el desarrollo también en secuencia, la propuesta de producto intelectual y una materia electiva. Entonces, ¿qué aspiramos nosotros en esta maestría? Aspiramos a un egresado sensibilizado con la importancia del sector información, el cómo ese sector puede desarrollar e impactar a la sociedad y crear esos cambios necesarios para mejorar la calidad de vida. Cómo podemos ser promotores para la inclusión digital y el acceso a la información, base de todo lo que es actualmente la cultura digital. Nosotros para concluir, queremos mencionar lo siguiente. Esta maestría nos lleva a eso, a tener mayor claridad en que es indispensable la inversión en el conocimiento, que hoy representa la diferencia entre países desarrollados y emergentes, así como también la productividad y la competitividad entre los países. Minimizar
Esas brechas de conocimiento e invertir en educación de calidad son cuestiones urgentes para atender nuestros problemas de salud, desigualdad, pobreza, corrupción e inoperancia. Entonces, esta maestría es una contribución para el estudio y análisis de este tipo de problemas. Así que los invitamos a ser parte de esta maestría. Allí hay una dirección electrónica o una URL para que ustedes se comuniquen su interés de participar en ellas. Son ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias.